Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Fabio Alberto Carrillo Botello, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A usted, estimado maestro de la materia Delitos Informáticos, Juan Camilo Páez, muy agradecido por permitirme hacer entrega de lo correspondiente a mi deber como estudiante de la Unidad 1 Fase 2 sobre Interpretación y de la Unidad 2 Fase 3 sobre Análisis. Para ello, la guía de la Unidad 1 Fase 2 me indica que debo hacer mención de los conceptos, de las características, de los tipos de delitos, de los referentes normativos nacionales e internacionales al respecto de los delitos informáticos. Para ello es importante decir que la principal característica para que exista un delito informático es que el ciberdelincuente, haciendo uso de las tecnologías existentes, tales como celulares, computadores, es decir, todo aquello que tenga un software, pueda afectar la integridad física, económica, psicológica de los individuos o los colectivos que por desconocimiento, que es otra de las características, caen en las redes de estas mafias o en las redes de estos ciberdelincuentes. Otra característica fundamental es que tradicionalmente los ciberdelitos o los ciberdelincuentes no dejan rastro para que la justicia les alcance. Además, una característica fundamental es que lo pueden cometer en cualquier lugar del mundo donde tengan acceso a una conectividad y a unos equipos tecnológicos. Ahora bien, sobre los conceptos es importante decir que estos nacen a partir del avance y la evolución de la tecnología, y es por esto que se denominan a los software como la pieza o la herramienta fundamental para el acceso a cometer el ciberdelito, es decir, para cometer el delito informático. Sobre los tipos de delitos encontramos varios señalados en el Código Penal colombiano, como por ejemplo en el capítulo 1 al respecto de los atentados contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos de los sistemas. Para ello regla la ley de habeas data y le da herramientas a la justicia para poder garantizar la protección a los individuos y colectivos que caen por desconocimiento, vuelvo y repito, en estas redes de ciberdelincuentes. Asimismo, en el artículo 269A sobre el acceso abusivo al sistema informático, el 269B sobre obstrucción ilegítima del sistema informático, entre otras que se señalan tanto en el capítulo 1, capítulo 2, del Código Penal colombiano. Asimismo, tenemos que informar al respecto de los referentes normativos internacionales que casi siempre se adaptan al referente normativo nacional, como en el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, en una sentencia número C-224 del 2019, la Corte Constitucional declara exequibles dicho convenio sobre la ciberdelincuencia y lo adopta el 23 de noviembre del 2001. Asimismo, en Perú existe la ley 3396 que declara que los delitos informáticos modifican y integran al articulado jurídico al respecto de los objetivos para prevenir y sancionar dichas leyes. También vemos en nuestros referentes nacionales la ley 1273 del 2009, la ley 1341 del 2009 y la ley 1928 del 2018. Asimismo, en nuestro Código Penal, en la ley 599 del 2000, se articula en el artículo 279 anteriormente mencionado, numeral A, y en el 269, numeral J. Cabe señalar que lo anterior expresado es la complementariedad de lo que corresponde a nuestro país y a la lucha internacional sobre la delincuencia, las herramientas mínimas, empero los ciberdelincuentes avanzan a un ritmo desaforado, fruto también del avance de la tecnología. Para ello es fundamental recordarle a los ciudadanos que eviten hacer uso de sus claves, de su información importante, de sus cuentas bancarias, en equipos tecnológicos que no sean de su confianza. Y más aún, que traten siempre de evitar aquellas conexiones por correo electrónico, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, que les solicitan dar clic a un enlace que los puede llevar hacia una configuración de un posible ciberdelito o un posible delito informático. Asimismo, haciendo uso de la responsabilidad de entregar sobre la unidad 2, la fase 3,
correspondiente al análisis, debo señalar que nos plantea la guía varios casos y voy a hacer mención del primer caso, donde nos señala que Rodolfo, Peter y Esteban, que son ciudadanos colombianos que se radicaron en Estados Unidos, trabajan para una empresa como ingenieros informáticos y estos hacen uso de sus conocimientos y capacidades para poder apoderarse de las claves y los accesos de las diferentes tarjetas bancarias y de los accesos bancarios de clientes y proceden a venderlos en el mercado ilegal y generan unos ingresos de más de $300.000. Nos pregunta la guía, ¿se ha configurado un delito informático? Y nos pide que justifiquemos. Evidentemente se configuró un delito informático porque se hizo uso de las herramientas tecnológicas para cometerlo. Asimismo, es importante señalar que nuestro articulado jurídico nos dice en la ley 1273 del 2009 y en el Código Penal, que es reglado allí, que se crea un nuevo bien jurídico que es tutelado y se denomina la protección de la información y de los datos. Pero debemos recordar que el delito es cometido en Estados Unidos, por ende es en ese país en el que se debe buscar la legislación específica para que estos ciberdelincuentes sean condenados. Entonces nos remitimos a lo que se establece en la jurisprudencia norteamericana como ciberdelitos, catalogados como uno de los delitos más grandes y más complejos de su legislación. Y sobre esto nos señala que al tener el estilo de Common Law en Estados Unidos, las reglamentaciones se hacen a través del desarrollo de la interpretación de los jueces, que a diferencia nuestra, tenemos en nuestra legislación un parámetro establecido en los ya mencionados antiguos artículos. En el caso 2 nos habla de la interceptación de datos y en esta nos refiere a cómo un grupo de ciberdelincuentes ataca por medio de un virus la inmensa mayoría de computadoras de las instituciones policiales de 30 países del mundo y empiezan a generar correos electrónicos dirigidos a individuos, a ciudadanos de esos países, exigiendo el pago de unas multas que supuestamente por acceder a páginas web ilegales como tipo pornográfico. Allí la guía nos pregunta al respecto del análisis y la configuración del delito por parte de la red Crimenet, que es así como se denomina, y si se configura un delito informático basado en que la información proporcionada se puede concluir que la red criminal cometió los delitos de manera masiva a través de equipos tecnológicos. Asimismo se señala que los delitos específicos que se configuran son el daño informático, el acceso ilícito al sistema informático. Esto está arreglado en el artículo 245 del Código Penal colombiano y en el artículo 242 del Código Penal colombiano respectivamente. Seguidamente encontramos que existe una estafa agravada, también reglado, por ejemplo, en nuestro Código Penal en el artículo 303 del mismo. Hay una respuesta que debe ser justificada para este caso y se señala entonces que ante la configuración de los delitos informáticos mencionados hay un acceso no autorizado, es decir, la red criminal accedió de manera no consentida. Segundo, hay daños a sistemas informáticos, a los equipos de los 30 países de los respectivos entes policiales. Hay un engaño y un perjuicio, ya que ellos a través de un correo malicioso están enviando para cobrar unos montos de dinero a los incautos, que pues más de uno podría caer por desconocimiento. Entonces, los tipos de delitos que se cometen allí son descritos y se enmarcan en la categoría de delitos informáticos, ya que se atenta contra la seguridad cibernética y la seguridad de la información de las víctimas y de las instituciones, es decir, las entidades policiales de los 30 países. Hay una normatividad penal aplicable en el caso colombiano, pero si el ciberdelito es cometido en Estados Unidos, pues ya expliqué con anterioridad qué sucede por el Common Law. En nuestra legislación se aplican los artículos 242, 245, 303, además de la ley 1235 del 2008. Y con esto se busca una sanción penal que en este caso podría condenar a los miembros de la red a prisiones que van desde 1 año hasta 8 años, cosa muy bajita que me parece a mí,
y la pago de multas. Sin embargo, es importante decir que es muy complejo poder llegar a esos niveles de justicia en el ciberdelito. Seguidamente nos plantean el caso 3, que un grupo de hackers que llevaron a cabo un ataque denominado Alemán Bundestag, y que fue dirigido hacia el Parlamento alemán y la mayoría de personas pertenecientes de diversos partidos políticos de ese país. Y en el acto divulgaron información financiera, los chats privados, los videos familiares, inclusive los videos íntimos de cada una de estas personas, violando la confidencialidad y sus derechos a la privacidad. Teniendo en cuenta esto, pues nos pregunta la guía que qué tipo de delitos informáticos tipifica en ese caso. Entonces hay que señalar que el principal delito es un acceso abusivo al sistema informático. También se tipifica la interceptación de los datos informáticos, la violación de las personas naturales y el hurto de los medios informativos semejantes. La guía nos pregunta también sobre si se configura un problema de seguridad informática, y es evidente, porque si los ciberdelincuentes tuvieron acceso a la información de los afectados es porque falló el sistema de seguridad, y al fallar el sistema de seguridad, el ciberdelincuente tiene todas las posibilidades de acceder a la información y de hacer con ella lo que le plazca, y siempre es buscando a través del ciberdelito obtener prebendas, dádivas, recursos o chantajes. Seguidamente nos pregunta la guía que qué tipo de normativa nacional e internacional existe sobre la materia, y hay que señalar que, por ejemplo, en el caso colombiano, en el artículo 269A del Código Penal, nos menciona en este artículo que nadie puede sin autorización acceder a la información del individuo o de los colectivos, y también nos señala que mucho menos para la extracción de información, que además es propia del derecho fundamental a la protección del buen nombre, la honra y de la privacidad. Es importante señalar también que hay una violación de datos personales, y esto está tipificado en el artículo 269F del Código Penal colombiano. Asimismo, en el artículo 269, numeral I, del Código Penal colombiano, hay una sanción para quien, haciendo uso del ciberdelincuente, puedan manipular los sistemas informativos, las redes de sistemas electrónicos, telemático, entre otros, para poder acceder a dichos delitos. Por último, estimado maestro, quiero agradecer, no sin antes decir que existen unos tipos penales que se identifican en los casos anteriores, que, como los mencioné, están desde el acceso abusivo, la interceptación, la violación de los datos personales, el hurto por medios de informáticos y semejantes, y que vulneran de una manera flagrante la dignidad de los individuos y los colectivos. Agradezco mucho a usted, estimado profesor Juan Camilo Páez, por esta oportunidad. Que Dios Todopoderoso le bendiga y muchas gracias.